Mi familia y amigos que hoy nos están visitando en esta mañana, tengan ustedes muy buenos días y la paz de Dios reine en cada uno de vuestros corazones. Mis hermanos, vamos a dar inicio al sermón y pido por favor estemos en silencio. Los celulares, mis hermanos también, pues les pido de que los muteen y así no tener ningún tipo de interrupción. Vamos a orar para empezar con el mensaje del día de hoy. Bueno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia sin ningún mérito ni obra especial. Solo venimos por lo que tu Hijo hizo en la cruz por cada uno de nosotros los pecadores. Queremos venir delante de tu presencia, asistido por el Espíritu Santo, y que hoy que nos vamos a exponer una vez más en tu benevolencia, a exponernos ante las Sagradas Escrituras, te pedimos, Padre amado, tú que conoces lo más ínfimo de nuestro ser, que obres grandemente en nuestros corazones, corazones dolidos, corazones angustiados, corazones muchas veces endurecidos por determinadas cosas que acontecen en este mundo de valle de sombra de muerte. Permítenos, Padre amado, que tu palabra sea ese bálsamo que venga a aliviar nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros temores, y nos ayude a recobrar ese ánimo que necesitan nuestras almas abatidas. Padre, entregamos nuestras vidas y seas tú a través de tu palabra alentando nuestros corazones. Háblanos, que nosotros escuchamos. Todo esto lo oramos en los méritos de tu amado Hijo Jesús y en la guía de tu Espíritu Santo. Amén. La semana anterior, pues, empezamos y dimos inicio al capítulo 8 del Evangelio que estamos estudiando. Y para beneficios de todos nosotros, pues, pudimos ver ahí que en un acontecimiento que se estaba presentando, como era la fiesta de los tabernáculos, y ya en su finalización, nuestro Señor Jesús decidió regresar una vez más al templo para enseñar a la multitud. Y en medio de esa enseñanza, las Escrituras nos mostraban de que llegaron fariseos y autoridades ahí con una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Lo curioso de todo esto, mi familia y amigos, es que esta gente quería de alguna forma enseñar o juzgar o pretender que sea nuestro Señor Jesucristo el que juzgue y dé un veredicto a esta mujer de culpabilidad. Y trataban de cierta manera, utilizar la ley que había sido creada por el propio Dios
al mismo Hijo de Dios trataban de enseñarle lo que decía la ley. Pero vimos también que estaban cometiendo una injusticia con aquella dama, porque la ley decía de que tenían que ser apedreados tanto el hombre como la mujer. Y simplemente en ese escenario nosotros pudimos ver fue a una mujer acusada de adulterio. Y el hombre brillaba por la ausencia. Pero también nos dimos cuenta lo maravilloso en su omnisciencia de nuestro Señor Jesús, de cómo de alguna forma Él da una vuelta a esos reflectores que simplemente estaban iluminando a una mujer que había pecado, una mujer pecadora. Y como habíamos dicho anteriormente, hombres pecadores acusando a una pecadora. Y digo maravillosamente porque esos reflectores que alumbraba a aquella pecadora de un momento a otro se volvieron hacia esos pecadores. Cuando de alguna forma el Señor Jesucristo viene y los confronta a ellos con una simple frase: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y pudimos darnos cuenta de que estos hombres comenzaron a ser confrontados dentro de su corazón, su conciencia también comenzó a acusarlos de que ellos no estaban libres de pecado y que ellos eran tan igual que aquella mujer que estaban acusándola. Y tan pronto ellos se vieron confrontados y descubrieron su inmundicia que había en su corazón y las intenciones perversas que tenían ellos, a ellos no les importaba realmente la mujer. Lo que ellos estaban buscando era un motivo o pretexto para acusar a nuestro Señor Jesús y llevarlo a la muerte. Pero pudimos ver cómo de una forma prodigiosa el Señor da un vuelco a aquello y finalmente los hombres acusadores terminaron retirándose del lugar, dejando una mujer delante de aquel que más tarde perdonaría sus pecados y le daría también un aliciente, que él tampoco la iba a condenar. Y entrando ya a nuestro tema del día de hoy, del cual tiene el título Jesús testifica de sí mismo. Si nos damos cuenta que desde el versículo 12, que es el que nos corresponde tratar el día de hoy, hasta el versículo 30 sería una unidad de pensamiento. Pero por tener muchos versículos, he creído conveniente y poder tratar, lo he dividido en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Porque conforme vayamos leyendo, nos vamos a dar cuenta de que esta lectura del 12 al 30, lo que nos va a revelar es que hay 7 cosas para ser preciso, que el Señor revela de sí mismo, testifica de sí mismo. Por lo tanto, hoy solamente veremos 3 de esas 7 cosas que el Señor va a testificar en esta unidad de pensamiento del versículo del 12 al 30. Pero hoy estaremos tratando únicamente los versículos del 12 al 20. Entonces, el título que le habíamos puesto es Jesús testifica de sí mismo y lo vamos a hacer en 2 partes. La próxima semana terminamos y ahí veríamos los versículos del 21 al 30. Por lo pronto, del 12 al 20, leámoslos. Dice así la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron:
tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Decíamos que aunque la fiesta de los tabernáculos ya había concluido, pero Jesús se había quedado en Jerusalén con una finalidad de seguir enseñando en el templo. Él en ningún momento se desanimó como muchos de nosotros lo hubiésemos hecho. Normalmente cuando nosotros encontramos oposiciones a nuestras vidas y de una manera reiteradas, de alguna forma hay reacciones en nosotros y es de desanimarnos. Y él tenía toda la razón de estar desanimado, porque su ministerio había empezado ya con problemas, y los problemas eran prácticamente casi a diario. Creo que ninguno de nosotros podríamos vivir de esa forma, con problemas y problemas, pero él nos muestra la forma como él sí lo hizo. Él no se desanimó por ningún momento por el hecho de que los judíos cuestionaran una y otra vez su persona, y no solamente su persona, sino que también ellos cuestionaban su autoridad. De alguna manera trataban de desprestigiar. Y como era de esperar, aquí en estos versículos que hemos leído, volveremos una vez más a presenciar muchas confrontaciones de Jesús con los fariseos. Empecemos por el versículo 12, cuando dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Notemos que Jesús comienza haciendo una afirmación hasta cierto punto corta, yo soy la luz del mundo. Quizás la razón por la que en este momento nuestro Señor Jesucristo hizo tal afirmación era porque en aquellos días anteriores había ocurrido algo en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que dentro del templo allí se habían encendido unos enormes candeleros. ¿Y qué intentaban representar estos candeleros? Bueno, eso tenía un significado. Simplemente recordarles al pueblo la columna de fuego que guió al pueblo de Israel durante el Éxodo.
de Egipto hacia la tierra prometida. Y bueno, como sabemos, este pueblo tuvo que hacer un peregrinaje larguísimo por el desierto. Y en el desierto pues no existía en aquella época la electricidad. Y por lo tanto a nuestro Dios, bueno, misericordioso y proveedor, les dio una columna de fuego para que ellos puedan guiarse durante el camino en el desierto. La relación de esto no sería de extrañar, puesto que el Señor Jesús ya se había referido a otros hechos de esa etapa que vivió el pueblo en el momento de su éxodo. Y otra es el maná, con que el pueblo se había sustentado en el desierto. Y eso lo estuvimos viendo en este mismo evangelio, en su capítulo 6, en los versículos 31 al 35. Otro hecho también que nosotros podemos notar aquí en ese éxodo es cuando el agua de la roca herida que sirvió para satisfacer la sed del pueblo. Y eso también lo vimos en este mismo evangelio, en su capítulo 7, versículos del 37 al 39. Y es así que, de la misma forma en que la que Dios había iluminado a sus antepasados en aquel desierto peligroso, árido y oscuro, ahora era el mismo Hijo de Dios encarnado quien les podía iluminar y dispersar las tinieblas de sus corazones. ¿Nos estamos dando cuenta? Como una vez más eso que fue una representación se hace una realidad ahora en nuestro Señor Jesucristo. Y de esa realidad ustedes y yo también nos hemos beneficiado. Aquellos que el Señor vino en medio de nuestra oscuridad que vivíamos a iluminar nuestras vidas, nuestros corazones corruptos. Y damos gracias a Él por aquello, de habernos rescatado de esas tinieblas y con su luz haber dispersado esas tinieblas en las cuales ustedes y yo nos encontrábamos en nuestras vidas pasadas. Y es que no solamente a ellos vino Jesús como una luz. Recordemos que Él se autoproclama y dice: yo soy la luz del mundo. O sea, no era la luz de los israelitas, sino que Él era la luz del mundo, indicando con esta afirmación que la misión que Él tenía era una misión universal dentro de su ministerio. No era una misión destinada para determinadas personas o determinada nación, sino que era una misión o un ministerio universal. Por tanto, Cristo es la luz para todos los hombres. En todo momento y en todo lugar. Y eso tenemos que tenerlo muy presente nosotros. Él es nuestra luz. Él es la luz en el sentido total, no parcial. Cualquier otro hombre o cualquier movimiento religioso que nosotros nos podamos imaginar no tiene punto de comparación con Él, por muy bien que nos sintamos. Por supuesto, estas palabras mencionadas por nuestro Señor Jesucristo implicaban
que el mundo necesita de su luz. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está sumido en las tinieblas morales y en las tinieblas espirituales. Y eso lo sabemos. Eso no es novedad para nosotros. Y por lo pronto nosotros tenemos que estar conscientes de aquello, de que el mundo necesita la luz, como en su momento ustedes y yo la necesitamos. Y eso a nosotros nos hace que seamos intencionales en ir y predicar el Evangelio. No olvidemos que el mundo está bajo un poder que las Escrituras nos dicen que es el príncipe de las tinieblas. Y que solo el Señor Jesucristo puede cambiar esa situación. Ese es el único, no hay más. Ahora notemos algo, mi familia. Juan ya había, desde su inicio, había empezado a mencionarnos algo dentro de su evangelio. Y usted y yo lo podemos encontrar en capítulo 1, en su versículo 9, cuando dice, refiriéndose al Señor Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Nos damos cuenta? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. No hay excepción ahí. Y con su venida, nuestro Señor Jesucristo comenzó a cumplirse lo que el profeta Malaquías había profetizado mucho tiempo atrás. Y me gustaría que me acompañen a Malaquías capítulo 4 y nos situemos en su versículo 2. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Dice así: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Malaquías está diciendo que nacería el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? ¿Qué hace el sol? Alumbra. El sol da luz, ¿sí? Y trae vida. Científicamente está demostrado de que tenemos que recibir sol por la vitamina D que emana de alguna forma y contribuye a nuestro bienestar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es esa luz, y esa luz que trae vida para la eternidad. Continúa diciendo el versículo 12: el que me sigue no andará en tinieblas. Pero ahora bien, antes de continuar, debemos de preguntarnos a qué se refería con esto de no andar en tinieblas. Bueno, la palabra tiniebla se puede usar en un sentido físico para referirse a una persona que está ciega, o al momento en que llega la noche y la oscuridad. Pero muchas veces se emplea en un sentido espiritual acerca de aquellos que no conocen a Dios. El apóstol Pablo
mis hermanos, habló de ellos. Habló acerca de esto de las tinieblas. Y acompáñenme a Efesios capítulo 4, en los versículos 17 y 18. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 18. Y podemos ver ahí con referencia a lo que estamos tratando acerca de conceptos de las tinieblas, ¿no? Y el apóstol Pablo habló acerca de ello cuando dice, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Nos estamos dando cuenta? Por la dureza de su corazón. Y es que mi familia, estas tinieblas a las que nos estamos refiriendo en esta mañana, no solamente la podemos encontrar en la mente de los seres humanos. También estas tinieblas conllevan a una forma de vida alejada de los principios divinos. Es que cuando una persona no hace de su vida bajo esos principios divinos que encontramos en las Escrituras, se va a extraviar. Definitivamente se va a extraviar. Y al estar extraviado, obviamente, podemos ver que ellos van a transitar en la vida como que estuviesen en tinieblas, patinando, cayéndose y levantándose. Creo que nosotros hemos experimentado levantarnos en una madrugada mientras dormimos y hay una oscuridad y tenemos que salir, qué sé yo, a algún lugar de la casa y está eso oscuro y entre dormidos nos hemos tropezado. Creo que sería un ejemplo palpable de cuando nosotros podemos vivir esa vida así, sin el control, sin la debida precaución de considerar los principios escriturales. Y ahora notemos algo. Quienes viven estas vidas de esta forma, sin tener que hacer caso a las Escrituras, normalmente, ¿de qué obras pueden ellos hacer? ¿Qué puede producir aquellas vidas que no son regidas por las Escrituras? Obviamente lo que van a producir son obras de las tinieblas, como dice en la misma Escritura. ¿Qué más pueden producir si andan en tinieblas? El hecho de que este mundo está bajo el poder de Satanás, como ya lo había mencionado, ¿sabe quiénes las prueban? Las obras. Las obras de este mundo es la que a nosotros nos define cómo vive el mundo y qué obras está manifestando el mundo. Pero es muy triste, y escúcheme bien, es muy triste que en ocasiones dentro de las iglesias también no vemos obras buenas. Dentro de las iglesias no hay obrares buenos muchas veces y ahí viene la decepción. Pero el mundo, ¿cuál sería ese tipo de obras que el mundo refleja hacia nosotros? Podemos ver el ocultismo,
Podemos ver esa famosa magia, yo no sé, le dicen magia negra, magia blanca, pero finalmente es magia. Podemos ver también que el mundo está atrapado en el horóscopo. Están pendientes del horóscopo. Y creo que muchos de nosotros también vivimos esa experiencia de estar pendiente qué es lo que el día nos deparaba de acuerdo a los signos astrales. El mundo está lleno de supersticiones a diario. Los vemos en los deportistas cuando salen a la cancha, ¿se han dado cuenta con qué pie entran? Y yo creo que muchos cristianos hasta levantarse de la cama a veces ponen el pie derecho primero antes que el izquierdo. Y existen supersticiones todavía en nuestras vidas. Díganme ustedes si no hay idolatría en este mundo. Y también idolatría dentro del mundo cristiano. ¿O no es así? En el mundo vemos adulterio. En el mundo vemos fornicación. Y si me meto ahí en la parte cristiana, ¿también lo hay o no? Lo hay. Y así podemos imaginarnos todo tipo de perversiones, controlado por el príncipe de las tinieblas, Satanás. Y a ese príncipe es el que vino, a ese que nos manda a andar en oscuridad es el que vino, la luz del mundo, pues, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todos aquellos que han rehusado andar en la luz con Jesús, no solamente van a vivir en tinieblas, sino que además terminarán en las tinieblas de afuera. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a Mateo, capítulo 8, en su versículo 12. Mateo, capítulo 8, en su versículo 12. Dice así: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero también Judas nos dice algo muy importante con respecto a estas tinieblas. Y vayamos a Judas en su versículo 13. San Judas apóstol, en su versículo 13 dice, leamos el 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? ¿O nos damos cuenta? Para aquellos que andan en tiniebla. Pero hay una gran noticia. De todo esto que hemos estado viendo, Jesús nos libra de aquello. Nuestro Señor Jesucristo nos libra de seguir en aquello. Él ilumina nuestras mentes. ¿Sabe para qué? Para poder conocer a Dios. Y no solamente que nos hace conocer a Dios, sino que también nos conduce en la vida. Como lo profetizó Zacarías cuando dijo que él venía para lo siguiente. Lucas capítulo 1. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y leamos el versículo 79. Lucas capítulo 1, versículo 79. Veamos lo que dice Lucas. Para dar luz a los que habitan en tinieblas
y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Entonces, nuestro Señor Jesús con su luz, lo que nos muestra es conocer a Dios, y no solamente eso, sino que también nos conduce, como dice las Escrituras, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora bien, mi familia, volviendo al contexto de nuestro pasaje, cuando el Señor dijo que el que les siguiere no andaría en tinieblas, es muy probable, escúcheme bien, es muy probable que él todavía estuviera pensando en aquella mujer adúltera, a la que él había ofrecido su perdón. Y es que si ella realmente se había convertido de verdad en una seguidora de Jesús, entonces lo más probable, hermano, es que ella comience a dar frutos de arrepentimiento. Y esos frutos de arrepentimiento es que la llevaría a ella a dejar esa vida inmoral que ella estaba viviendo y dejar de practicar el pecado. Y el hecho de que ella había sido librada de la potestad de las tinieblas y trasladada al reino del Hijo, se evidenciaría por un cambio de vida. Y eso es lógico. Todos los que nos hacemos llamar cristianos o seguidores de Cristo, es obvio que cuando nosotros recordamos cómo era nuestra vida pasada y la traemos acá al presente, es obvio, si hacemos una comparación, nos vamos a dar cuenta de que han habido cambios, ¿verdad? Han habido cambios naturalmente en nuestras vidas. No es la misma vida de antes. Y esto solamente se puede hacer si el Señor mora en nosotros. Solo Él puede librarnos del pecado con que el diablo nos tuvo en su momento esclavizado. Él es el único, nadie más. Y no solamente nos libra del pecado, sino que también nos guía en la vida. No nos ha dejado solos. Ustedes y yo no estamos solos. Recordemos que en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos guía cada día a vivir esa vida de santificación progresiva del cual usted y yo ahora caminamos. Nos revela su voluntad para que la sigamos de la misma manera en la que este pueblo de Israel fue guiado por el desierto. De esa misma forma Él nos está llevando bajo esa columna de fuego. Es decir, usted y yo no estamos solos. Pero para poder ser parte de esta familia de Cristo, será imprescindible darle el primer lugar y estar cerca siempre de Él para que Él nos pueda dirigir. Eso es imprescindible. Las Escrituras son muy claras que alejado de mí, nada podéis hacer. Además, ni usted ni yo podríamos seguirle si no lo dejamos todo. Si no nos negamos a nosotros mismos, es decir, a nuestros propios planes. Tenemos planes, ¿verdad? Muchos planes. Pero no sabemos si están dentro de la voluntad de Dios. Pero hay planes. ¿Sí o no que tenemos preferencias? También tenemos preferencias para determinadas cosas. Pero a veces eso no está dentro de la voluntad de Dios.
tenemos ciertas predilecciones y también tenemos ciertas fantasías. Sí fantaseamos. Eso que decimos, estoy soñando despierto. Bueno, es una fantasía. A veces esas fantasías se cumplen y a veces no. Pero en todo caso, todas esas cosas tenemos que dejarlas, ponerlas en un equilibrio para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, como dice la Escritura, será necesario morir a nosotros mismos y que tomemos la cruz para poderlo seguir. Solo así, mis hermanos, hay una garantía. ¿Cómo veremos que las tinieblas se levantan, que las nubes se disipan y sabremos cuáles son los pasos que debemos dar para siempre agradarle a nuestro Creador? Es que si andamos hasta cierto punto, a medias en luz y en otras en tinieblas, ¿cómo podríamos avanzar? ¿Cómo podríamos avanzar y cómo podríamos hacer su voluntad en medio de tinieblas? No podríamos hacer. Y es que no hay comunión entre la luz y la tiniebla. El que de esta manera sigue a Cristo no andará en tinieblas, definitivamente. Si ustedes y yo hemos decidido seguir a Cristo y andar conforme a lo que dicen las Escrituras, esforzándonos en vivir vidas santas, bueno, es obvio que no vamos a andar en tinieblas y no andaremos en ignorancia tampoco. Las Escrituras también señalan que su pueblo perece por falta de conocimiento. Podremos ver despejado nuestro horizonte y seguir el camino de la vida que nos va a conducir a nuestra morada final, allá en la eternidad. E incluso, si andamos con el Señor, podremos atravesar ese valle de sombra y de muerte que nos habla muy claramente el Salmo 23 en su versículo 4. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y porque su vara y su cayado dice que nos va a dar el aliento. Hay momentos en que ya queremos desfallecer por las circunstancias adversas que la vida nos presenta. Pero ahí está un salmo que a ustedes y a mí nos van a recordar siempre, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo y tu vara y tu cayado va a ser el que va a infundir ese aliento que ahora yo necesito, o que ustedes en estos momentos están necesitando en medio de sus angustias. Lamentablemente son pocos los hombres que quieren seguirle de esta manera, de vivir vidas íntegras, porque ellos prefieren las tinieblas, y eso ya nos los había anunciado Juan en el capítulo 1 de este mismo evangelio, en el versículo del 9 al 11, vayamos allá. Juan capítulo 1, versículos del 9 al 11, dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En este mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nos podemos dar cuenta. Es lamentable, son pocos los hombres que quieren seguirle, quieren seguir esta luz, pero la mayoría prefieren andar en tinieblas. Y más adelantito, Juan 3:19, también nos dice algo muy importante. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas.
Terminemos el versículo 12. Sino que tendrán, dice, la luz de la vida. Volvamos a nuestro capítulo 8. Y centrémonos en esta parte, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor añadió otro detalle muy importante. La luz a la que se refería no simplemente comunica iluminación externa, sino que también se convierte en una posesión interna que va a iluminar nuestro espíritu. Va mucho más allá del conocimiento intelectual, obviamente, puesto que también nos da vida. Nosotros no entendemos eso. Una vez más, los conceptos entre luz y vida vuelven a parecer relacionados entre sí. Y es que es importante tener la luz de la vida en el mundo, en este mundo que está hundido en el pecado y hundido en las tinieblas. Aunque esto también implica una importante responsabilidad para cada uno de nosotros, que debe ser luz del mundo. Debemos ser luz del mundo. ¿O no es así? Pero a veces somos luz afuera, en la calle, y tinieblas en la casa. Pero esto es necesario andar en la luz de Cristo, viviendo en pureza y reflejando su luz. Vayamos al versículo 13. Dice, y entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ahora bien, los fariseos entendieron perfectamente las implicaciones, escúcheme bien. Ellos entendían claramente lo que Jesús le estaba diciendo con todas estas palabras. Para ellos, el término luz estaba íntimamente ligado con Dios. Ellos sabían de que Jehová era la luz y la salvación de ellos. Ellos también conocían, por ejemplo, en las profecías de Isaías, en Isaías capítulo 60, versículo 19, cuando dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que, escuche esto, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Entonces ellos tenían muy claro la relación, luz con Dios. Miqueas también nos dice algo, aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. Y entonces vienen y ven a un hombre de carne y hueso ahí parado, que lo vieron crecer desde muy pequeño, sabían que su padre era José, un carpintero, y lo ven declarar, yo soy la luz del mundo. Entonces ellos rapidito asocian luz con Dios. ¿Y qué está hablando este hombre? En otras palabras, ellos lo que entendieron con esto que estaba hablando nuestro Señor Jesús es que Jesucristo se estaba apropiando de ciertos atributos que son exclusivos para Dios. Y como era de esperar, tuvieron su reacción. Ellos no se iban a quedar así calladitos. ¿Quién podía ser la luz del mundo si no solamente Dios? Pensarían desde su punto de vista. Para ellos Jesús era un pretencioso que estaba haciendo afirmaciones que probablemente él no las iba a poder demostrar. Y si nos ponemos en los zapatos de estos fariseos, ¿no? Hay que decir que tenían hasta cierto punto una lógica esa forma de pensar. ¿Sí? Solo si Jesús es el Hijo de Dios, podría ser también la luz del mundo. De otro modo, si únicamente fuera un hombre como usted y como yo, entonces hacer una afirmación así carecería de todo sentido, pues. Y como ellos no creían que Jesús fuera nada más que
no, ellos creían que Jesús era un hombre, entonces sus afirmaciones parecían blasfemas. Todo lo que decía nuestro Señor Jesucristo era una blasfemia para ellos. Por tanto, los versículos que siguen, vamos a asistir a una nueva confrontación, pues, en la que los fariseos se van a colocar ahora en papeles de jueces y le van a exigir a nuestro Señor Jesucristo que demuestre sus afirmaciones por medio de algún testimonio válido. Normalmente así funciona esto, ¿no? Tú te crees inocente, no eres culpable, bueno, asevéralo. Tráenos alguna prueba para ver si que lo que tú dices es verdad. Y miren ustedes que ya esto lo habíamos visto, ya algo parecido, ya lo habíamos visto en este mismo Juan, en el capítulo 5, y si usted lee del versículo 30 al 47, ahí vamos a encontrar que Jesús ya había apelado a 4 testigos, ¿sí? Él ya había apelado 4 testigos para que corroboren las afirmaciones que esta gente estaba demandando. Eran afirmaciones similares. Ahora, para los que anotan, si usted va a Juan capítulo 5, el versículo 33, vamos a ver el primer testigo que presenta Jesús. Y si usted lee, ¿cuál es ese primer testigo? Es Juan el Bautista. ¿Sí? A Juan el Bautista lo presenta como testigo. En el versículo 36, él a las obras milagrosas que él hacía, también las va a presentar como testigo. En el versículo 37, ¿sabe quién es su testigo? El Padre. Y por último, en el versículo 39 de Juan 5, él va a presentar como testigo a las mismas Escrituras. ¿Sí? Tenemos a Juan el Bautista, tenemos a las obras milagrosas, tenemos al Padre y también tenemos las Escrituras. Pero, aunque el testimonio en cuanto a él era amplio, ellos se negaron a aceptarlo y una vez le pidieron cuentas, más pruebas. Y ahora en esta ocasión no va a volver a repetir todo lo que ya les había explicado anteriormente, sino que se va a centrar, ¿saben quién? En él mismo. Ya no va a apelar a los 4 testigos. Ahora él va a apelar en sí mismo. Por eso es que él dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí, en el versículo 18. ¿Nos damos cuenta? Ahora bien, hay algo que tenemos que nosotros tener y considerar. La ley judía exigía el testimonio de 2 personas. Y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 19, 15. En estos tipos de juzgamientos se exigía el testimonio de 2 personas. Y aquí se presenta él mismo, pero no solo. Él se presenta él mismo junto con el Padre. ¿Nos damos cuenta? Dice, yo soy el que doy testimonio de mí y el Padre que me envió. Ahí están los 2. Ahora bien, si esta gente hubiese sido justa en su acusación, esa declaración debió haberle sido ya suficiente. Debió haber sido suficiente para ellos, pero no fue así. Notemos que este principio se aplicaba solo en los casos judiciales, por lo que queda claro que ellos estaban juzgando a Jesús. Y Jesús se había convertido en un acusado debido a la afirmación que él había hecho de ser la luz del mundo, porque ellos relacionaban luz con Dios. ¿Nos damos cuenta?
Ahora, en el versículo 14, nuestro Señor Jesús respondió: mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Ahora notemos algo, que la situación planteada por estos expertos religiosos, como lo hemos venido mencionando, es decir, los fariseos, era absurda. ¿Cómo puede un hombre juzgar a Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo un hombre puede juzgar a Dios? ¿No les parece que eso es un atrevimiento? Romanos 9:20 nos dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Esta actitud de los fariseos lo único que nos hace denotar es un orgullo de hasta cierto punto desproporcionado de parte de ellos. Pero por otro lado, aunque ellos pretendían juzgar a Jesús por la afirmación que había hecho de ser la luz del mundo, era imposible que pudieran hacerlo porque ellos eran ignorantes de los hechos que querían juzgar. En otras palabras, eran jueces incompetentes. El Señor mismo se los dijo de una manera hasta cierto punto sutil en el versículo 14, cuando le dice: vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. No habían sido capaces de reconocer al Hijo de Dios, a quien lo tenían delante de ellos. Si no lo reconocían a ellos, y si no aceptaban a Jesús como Dios, ¿cómo iban a reconocer al Padre? Jesús dijo una vez: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Por todo eso, el testimonio de Cristo acerca de sí mismo seguiría siendo válido, aunque ellos no lo apoyaban. ¿Sabe por qué? Producto de su orgullo y producto de su ignorancia. En cualquier caso, la afirmación de Jesús de ser la luz del mundo no requería de testigos, sino que quedaría probada por su propia eficacia. Porque al igual que el sol, que cuando sale y lo ilumina todo, del mismo modo, cualquiera que se acerque al Señor Jesucristo con fe, verá en Él la luz y su vida será transformada. Y es lo que ha pasado con cada uno de nosotros. Juzgarlo. En contraste con ellos, Cristo, mientras estuvo en la tierra, no juzgaba a los hombres. Pero si lo hubiese hecho, hubiese sido un juicio justo. Porque Él no actuaba solo, sino que también actuaba en compañía de
su Padre. Por eso es que Él dice en el versículo 16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Con esto lo que vino a decir es que su forma de juzgar se ajustaría a lo que Moisés había estipulado. Y el versículo 17 dice, y en vuestra ley está escrita que el testimonio de dos hombres es verdadero. Ahora bien, si el testimonio de dos hombres sería considerado válido, ¿cuánto más el del Padre y el del Hijo? Ahí estaban. Y a continuación vuelve a recalcar el acuerdo perfecto entre su propio testimonio y el del Padre. No solo en el juicio, sino en su testimonio acerca del Hijo. Cuando Él dice en el versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Vayamos al versículo 19. Y veamos qué ellos dijeron. Y ellos respondiendo, ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y ahora es que cuando Jesús hablaba acerca de su Padre, obviamente nosotros sabemos que Él se estaba refiriendo al Padre Celestial, al Dios eterno. Sin embargo, estos eruditos, entre comillas, de la religión, los fariseos, lo que le estaban preguntando es por su Padre terrenal. Con esto vuelve a surgir nuevamente la cuestión del origen de Jesús. Ellos desconocían su verdadera naturaleza y tampoco lograban comprenderla. ¿Cómo es esa unión inseparable entre Él y el Padre? Por eso que Jesús les continúa diciendo en el versículo 19, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Es de suponer, por lo tanto, que estaban pidiéndole que presentara a su Padre terrenal para que dé testimonio de Él. Ahora recordemos que es muy probable que ellos hayan entendido que se estaba refiriendo a su Padre Celestial, probablemente, pero recordemos algo que más adelante vamos a verlo, es cuando ya lleguemos al versículo 41, porque ellos habían de alguna forma, habían escuchado hablar de extrañas condiciones en las que había tenido el embarazo de la madre de Jesús. Y ese nacimiento como que ellos los tenía medio extraño. Pero eso ya lo trataremos en su tiempo. Recuerde que él se le acusó de hijo de fornicación. ¿Sí? Entonces, cuando hablas de padre, ¿de quién me estás hablando? En cualquier caso, lo que pretendían era restarle autoridad, minimizarlo, minimizar su afirmación, pero lo hacían de una manera sarcástica. Y somos igualitos, ¿verdad? Nosotros los hombres somos igualitos. Cuando queremos pretender hacer algo, sacar ventaja, de alguna forma a veces también nos volvemos sarcásticos. Todo por tratar de restar autoridad. Y hasta cierto punto el querer tú subir en algo, pretender ser algo que quizás no lo eres. Y entonces estos hombres utilizaron la burla sarcástica y le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Al fin y al cabo, aunque Jesús hablaba una y otra vez de su Padre Celestial, ellos no lo veían allí, pues. Y el testimonio de un testigo ausente no iba a aprovechar para nada ese juzgamiento que ellos querían hacer contra nuestro Señor Jesucristo.
Así que Jesús tiene que volver a un tema del que ya había tratado anteriormente. La razón de su ignorancia se debía a que no conocían al Padre, ni tampoco lo conocían a Él. Ellos estaban viendo, era un hombre común y corriente. Vuelvo y repito, que lo vieron correr por aquellas calles polvorientas de pequeñito. ¿De la mano de quién? ¿Quién era su padre? Un simple carpintero que hacía las labores allí en aquella época. Y tal vez ellos tenían muy presente aquello. Y a partir de aquí deberían de ser ellos los responsables de demostrar que sí conocían al Padre. Ellos tenían que demostrar que sí conocían al Padre. No era culpa del Señor que ellos no conocieran al testigo que Él les estaba citando en su favor, es decir, el Padre Celestial. Y por último, en el versículo 20 nos dice que estas palabras que Jesús habló, las habló en el lugar de las ofrendas. Parece que en este punto hubo una especie de hasta de interrupción en la discusión. Y el evangelista la aprovecha de alguna forma para hacer notar que él había estado enseñando públicamente en el templo, concretamente en el lugar de las ofrendas, un sitio muy conocido y frecuentado por todos los judíos. Por otro lado, se añade el comentario de que aunque estaba enseñando en el templo, nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora, dice las Escrituras. Es probable que después de esta conversación, los intentos criminales para librarse de Jesús se hubieran intensificado. Sin embargo, aunque para ellos había llegado el momento de terminar con Jesús, la hora de Dios, dentro de su decreto y su providencia, no había llegado. Esto demuestra que la inmunidad que aparentemente tenía nuestro Señor Jesucristo se debía a que el Padre lo guardaba de todo mal. Para concluir, permítame recordarles los 3 puntos que les había mencionado a ustedes, del cual en esta mañana íbamos a tratar. Los 3 puntos donde él mismo daba testimonio, y es que él era la luz del mundo. Él estaba dando testimonio de sí mismo, de que él era la luz del mundo. Y es que Jesús es la luz del mundo y todas las otras luces son simplemente chispazos que el hombre enciende, pero que no pueden llevarnos a Dios. Eso tenemos que tener muy presente. Lo segundo que Jesús apela de sí mismo es que el Padre estaba en él. Ahora, nosotros también deberíamos de sentirnos hasta cierto punto privilegiados como Jesús estaba. Sentirnos gozosos por ese testimonio que dio Jesús. ¿Por qué? Porque debemos recordar una promesa que está en Mateo 28:20, cuando dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es una promesa que ustedes y yo debemos de recordarnos, que tenemos ese mismo privilegio como Jesús testificó de sí mismo, que el Padre estaba en él. Bueno, nosotros también tenemos ese privilegio, que Jesús, la Trinidad, está en nosotros todos los días, hermanos, hasta el fin del mundo. Y por último, Jesús dijo de sí mismo que conocerle es conocer al Padre. Él fue enviado por Dios, por el Padre, a fin de que por medio de sus padecimientos pudiera llevarnos al reino de los cielos. Y Él nos trae el conocimiento de Dios. Él nos trae el amor de Dios porque ha sido derramado en cada uno de nosotros. Y también nos trae el favor de Dios
del cual estamos muy necesitados. ¿O no es así? Todos necesitamos del favor de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, por recordarnos de que no estamos solos, por recordarnos de que tu Hijo Jesús tuvo problema, pero sin embargo salió adelante en los avatares de la vida. Señor, no queremos vivir alejado de ti, porque alejado de ti nada podemos hacer. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos en medio de estas nuestras dificultades a mantenernos en esa fortaleza y en esa fe para continuar viviendo y transitando por este camino al cual tú nos has llamado. Alienta nuestros corazones en medio de la prueba y continúa guiando nuestros pasos. Todo esto lo pedimos en los méritos de Jesús y en la guía de tu Espíritu Santo. Amén.